Ok, bueno, vamos a empezar con el tema de análisis de la función. Entonces, pues realmente vamos a ver eh, una introducción. Recuerden que las introducciones aquí, pues en el canal, siempre es como el contexto, ¿no? O sea, aquello que nos va a servir para poder realizar cualquier tipo de problema, ¿no? Así sea muy sencillo, sea muy complicado, lo importante pues siempre es tener como ese contexto, ¿no? Bueno, entonces, em, vamos a comenzar. Empezando porque recuerden que pues una función pues es una regla de correspondencia en donde para cada valor de x le va a corresponder un único y solo valor de y. ¿Ok? Debemos recordar que pues sí, ¿no? Hay varias maneras y diferentes tipos de funciones, las cuales pues vamos a estar viendo. Nos vamos a centrar solamente en una sola, que es la función racional. ¿Ok? Pero bueno, de todas maneras, por cualquier tipo de ejercicio, vamos a hacer mención de las otras. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, vamos a empezar primero porque en estos ejercicios siempre nos piden como primero el dominio de la función, ¿no? El dominio. ¿Y qué es el dominio? Bueno, el dominio son todos los valores para los cuales la función va a estar definida en términos de x. ¿Qué quiere decir que esté definida? Quiere decir que la función va a pasar por ahí, ¿ok? Y la manera de determinar el dominio, pues realmente va a depender mucho del tipo de función que tengamos. Empezando porque, bueno, por ejemplo, si es una función polinomial, o sea, hagan de cuenta, por ejemplo, f de x es igual a 3x al cuadrado más 2x más 1, ¿no? Pero ¿qué es un polinomio? Bueno, debemos recordar que para que una expresión se considere polinomio, todos los exponentes deben de ser enteros y deben de ser positivos. Si este fuera, por ejemplo, a la menos 1, esto ya no se considera un polinomio, ¿sí? Entonces, de todas maneras, ahorita vamos a hacer un repaso, ¿no? De diferentes tipos de expresiones. Ok, entonces, pero eso es importante, ¿eh? Que lo sepan, porque luego a veces en algunos libros les ponen exponentes negativos y les dicen que eso es un polinomio y no, eso ya no es un polinomio. Bueno, entonces, por ejemplo, si la función es un polinomio, el dominio, por ejemplo, de la función para todo este tipo de expresiones va a ser todas las x que pertenecen a los números reales, ¿sí? Porque realmente podemos ingresar cualquier valor de x y pues la función nunca va a caer en inconsistencias matemáticas o algo extraño, ¿no? Bueno, ahora, el siguiente tipo de función que tenemos es, por ejemplo, la racional. Y una función racional, sí, se dice que es racional porque bueno, para empezar, am, entre comillas tiene la forma de una fracción, pero eso no es suficiente para determinar si es de este tipo. Para que sea racional, eh, la variable debe de estar en el denominador. Entonces, por ejemplo, f de x es igual a 1/x, ¿no? Por ejemplo, esa es una función racional. O también debe de tener exponentes negativos. Eso también es un indicativo de que la función es racional. Obviamente, ¿quién debe de tener los exponentes negativos? Pues nuestra variable independiente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, f de x es igual a 1 entre x al cuadrado más 2, ¿no? Por ejemplo. O también podría ser algo así, ¿no? Como 3x entre 2x cuadrada menos 1, ¿no? Por ejemplo. Si ustedes observan la función, pues, perdón, la variable independiente siempre está en el denominador, eso va a determinar que la función sea por racional. ¿Ok? Entonces, poniendo una forma general, por ejemplo, f de x es igual a g de x entre h de x, ¿cómo vamos a determinar el dominio? Bueno, el dominio se va a determinar a partir de la restricción que presenta. ¿Cuál es? Bueno, que el denominador no puede ser cero. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido dividir entre cero. Es como si yo dijera, Rodrigo se come 3/5 partes de un pastel, ¿no? Entonces, pues tenemos un pastel que puede ser dividido en 5 partes, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo me comí 2/5 partes de este pastel, ¿sí? 2/5 partes. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera 3/0? ¿Cómo se representaría? O sea, me estoy comiendo 3 de, pues nada, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido dividir entre cero. Y de hecho esa operación pues tampoco está definida. Es por esa razón que las funciones racionales tienen esa restricción. Ahora, fíjense bien, ¿cómo vamos a determinar el dominio? Bueno, el dominio se va a determinar haciendo el denominador distinto de cero. Entonces, vamos a resolver la ecuación y vamos a suponer que, por ejemplo, me dio x distinto de a y x distinto de b.
Entonces, el dominio se va a representar de esta manera, como dominio de la función, son todas las x que pertenecen a los números reales, ¿sí? Excepto, ¿quién? El a y b. Si tenemos tres valores, pues tres valores. Si nada más tenemos uno, pues únicamente uno, ¿ok? Entonces, es así como nosotros, pues vamos a determinarlo. Y bueno, si tuviéramos una función, pues del tipo irracional, que también pues puede pasar, una función del tipo, pues, racional sería irracional, perdón. Una función del tipo irracional sería, por ejemplo, f de x igual a la raíz enésima de g de x. Pero ojo, una función irracional pues también tiene sus restricciones, ¿no? Por ejemplo, si n es par, o sea, si el índice es par, g de x tiene que ser mayor o igual a 0. Pero si n es impar, no tiene restricción. Ajá, no tiene restricción, ¿no? Y pues claro, ¿no? Suponiendo que g de x sea un polinomio, ¿ok? ¿Sí? Sea g de x un polinomio, un polinomio. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos que resolver la desigualdad, encontrar los valores, etcétera, ¿no? Y cuando n es impar, pues no tiene ninguna restricción, porque si ustedes recuerdan, podríamos sacar, por ejemplo, raíces negativas de índices impares, ¿no? Por ejemplo, la raíz cúbica de -8 es -2, si se puede. Pero ¿qué tal si yo digo la raíz cuadrada de -4? Eso no se puede porque tendría que caer en números complejos, ¿no? Entonces, o números imaginarios. Entonces ahí pues ya no se puede. Obviamente, claro, si g de x pues ya es una función racional, pues hay que checar, ¿no? Otro tipo de restricciones, pero bueno, no me voy a centrar tanto en eso porque les digo, generalmente los ejercicios lo que nos piden pues es la racional, ¿no? Entonces recuerden, si es una función racional, pues el denominador hay que hacerlo distinto de cero, encontramos los valores y tan tan. Con eso calculamos el dominio. Ahora, vamos a encontrar pues el inciso B, ¿no? ¿Cuál es el inciso B? Bueno, como inciso B, ¿sí? Vamos a obtener pues lo siguiente, ¿no? Es el rango. Entonces, el inciso B, que es el rango lo vamos a calcular con la gráfica, ¿ok? Es así como lo vamos a calcular con la gráfica. O también algunos valores, por ejemplo, que nos ayudan a determinar el rango. Puede ser, por ejemplo, la asíntota horizontal, ¿sí? Pero ojo, hay que tener cuidado con las asíntotas, porque las asíntotas también pueden llegar a cortar la función. Entonces, a veces no necesariamente cuando tenemos una asíntota quiere decir que ese valor no está definido. Habrá que checar o ver la tendencia de la función para saber si pasa por ahí o no. ¿Ok? Entonces, bueno, uno de ellos puede ser la asíntota horizontal, puede ser también, por ejemplo, un hueco. Ajá. ¿Cómo sabemos que tenemos un hueco? Bueno, porque al evaluar en los límites de las asíntotas, nos da, por ejemplo, un 0/0. Entonces, siempre que un límite nos da 0/0, lo que quiere decir es que tiene una discontinuidad removible. Ajá. O sea, ¿a qué me refiero? Hagan de cuenta que ustedes tienen su función de esta manera, y y x. Entonces, tenemos una función así, pero llega un valor, por ejemplo, en a, donde la función se ve así, o sea, en donde no está definida, o sea, no pasa por ahí, ¿ok? Pero fíjense, si ustedes observan, por ejemplo, para esta ordenada, por ejemplo, la ordenada B, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el límite aquí, por ejemplo, sí existe, porque lo que viene por la izquierda se acerca al mismo valor que si yo viniera por la derecha, ¿sí? Entonces, como tal, pues el límite, pues sí existe. Por eso es que los límites 0/0 sí se pueden resolver, ¿ok? Pero bueno, hay sus excepciones, ¿no? A veces, a veces resulta que tiene 0/0 y ya después resulta que no se puede solucionar. Entonces, hay que tener mucho cuidado nada más con ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, pero de todas maneras el mismo problema pues, se los va a decir. ¿Ok? Bueno, entonces puede ser el hueco, ¿sí? El hueco como tal, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un límite, por ejemplo, el límite cuando x tiende a de f de x. Y vamos a suponer que les dio un 0/0. Entonces, ya después de que factorizaron, racionalizaron, etcétera, todo lo que quisieron hacer, vamos a suponer que x, el límite cuando x tiende a de f de x, después de factorizar y hacer todo el desarrollo matemático, les dio un valor b, ¿no? Entonces, quiere decir que el hueco está presente en dónde? En a, b, ¿sí? Y de hecho, les invito a que ustedes, por ejemplo, si tienen ejercicios de límite, grafíquenlos. Ajá, y ustedes se van a dar cuenta que incluso en GeoGebra les dice discontinuidad removible, ¿no? O sea, que es un hueco.
no es puntosilla ni ese tipo de cosas. Por ahí escuché que alguien dijo eso, pero pues no, realmente los puntosilla pues, son otro concepto, ¿no? Que se ven ahí en cálculo diferencial, perdón, en cálculo de varias variables. Entonces, pues no, no se confundan, realmente lo importante sería que pues, agarraran pues un libro, ¿no? De cálculo. Y yo les recomiendo, por ejemplo, el Stuart o el Paramat, ¿no? Ahí, por ejemplo, les explican los diferentes tipos de discontinuidades, ¿no? Y cuando tenemos un hueco, pues es una removible, ¿ok? Entonces, ¿por qué se llama removible? Bueno, porque si agregamos un punto, pues podríamos taparlo, ¿no? Entonces se puede remover esa discontinuidad. ¿Ya vieron? Eso, o explicándolo, ¿no? Muy vulgarmente. Pero bueno, entonces, pues, ¿cuáles no va a estar definida? Pues a partir del valor de B, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos una asíntota y tenemos un hueco, pues estos valores no están definidos en el rango, ¿no? Entonces, cuando yo quisiera determinar el rango, por ejemplo, vamos a suponer que la asíntota horizontal me dio que Y es igual a 3, ¿no? Y que el hueco me dio, por ejemplo, 3,5, ¿no? Entonces, ¿cómo yo escribiría el rango? Pues el rango lo tendría que escribir como las Y's que pertenecen a los números reales, excepto quién, el 3 y el 5, ¿ok? Porque acuérdense que el rango únicamente es el conjunto, ajá, por los cuales la función está definida en términos de Y, o, en palabras más sencillas, son todos los valores por los cuales la función pasa, ajá, pero en términos de Y, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, pues no pasaría en dónde, pues en la cita horizontal y tampoco en el hueco. Entonces, estos son los valores que tendríamos que poner, por suponer un ejemplo, ¿no? Las asíntotas oblicuas pues realmente no entran en el rango o pues ya en la gráfica, ¿no? También es importante checarlo, porque puede pasar que incluso el rango está entre el mínimo y el máximo, ¿no? O está fuera de sus valores. Entonces, dependerá mucho del problema, ¿sí? Una manera más sencilla también de explicarles el rango, o que por ejemplo James Stewart lo dice en su libro, ¿no? Que el rango también se puede interpretar como la altura que tiene la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una función de este tipo, por poner el plano cartesiano, ¿no? Y y x. Entonces, vamos a suponer que la función sube por aquí, llega hasta acá y luego baja, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este es 5 y este es 0. Entonces, ¿cuál sería el rango? Pues nada más hay que fijarnos, pues desde dónde hasta dónde está pasando. Si ustedes observan, está entre 0 y 5, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rango? Pues el rango de la función serían todas las y que pertenecen al intervalo que va desde 0 hasta 5. Otra cosa también, cómo se usan los corchetes y cómo se usan los paréntesis. Eso es súper importante. Nosotros usamos corchetes cuando sí toca ese valor, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues si yo lo grafico, pues sí está tocando al 5. ¿No? Pero en dado caso de que no llegara a tocar ese punto, entonces utilizamos paréntesis, ¿sí? Eso es como notación, si no me recuerdo, es notación de intervalo, ¿ok? Entonces, pues si ustedes se fijan, inicia en 0, al 0 sí lo toca, al 5 también. Entonces, por eso decimos que estaría entre corchetes, ¿ok? Bueno, ese nada más es como el contexto para el rango, ¿sí? Para que ustedes sepan más o menos cómo identificarlo, ¿no? O por ejemplo, también, si nosotros tuviéramos una gráfica de este tipo, ¿no? Por ejemplo, y ha llegado a pasar que en los exámenes vienen así, donde por ejemplo tienen así y tienen así. Entonces, si ustedes se fijan, el rango, ¿cómo se definiría? Pues si ustedes se fijan, venimos desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces, si ustedes se fijan, va desde aquí hasta dónde. Supongamos que este valor es menos 3. Entonces, si ustedes se fijan, este valor sí lo toca. Entonces, este pedazo de aquí se toma en cuenta para el rango. Y vamos a suponer que aquí está en 3, ¿no? Y va hasta dónde? Hacia el más infinito. Entonces, este pedazo es el que se toma en cuenta para el rango. Y ahí, ¿cómo lo escribiríamos? Lo escribiríamos de la siguiente manera. ¿Cómo? Rango de la función son todas las y's que pertenecen al intervalo que va desde donde. El infinito no lo podemos tocar, por eso es que siempre va entre paréntesis, hasta el menos 3. Y luego cuando yo doy un brinco, escribo unido, y eso siempre lo vamos a hacer, que va desde dónde, que va desde 3 hacia el más infinito. Y de esa manera determinamos el rango en una función, ¿no? De ese tipo. Así lo podríamos hacer. Entonces, eso nada más es como para contextualizarlos, ¿no? Con respecto pues al rango, ¿no? Yo espero que pues todo hasta ahorita pues se entienda. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a determinar, em, por ejemplo, la simetría. Ajá. Es otro concepto que luego les piden. Déjenlo escribo también con rosita para que no se pierda. ¿Ah? El inciso C. Les piden siempre calcular la simetría.
¿Y qué es la simetría? Bueno, la simetría que nosotros tomamos para este tipo de problemas siempre es con respecto al eje de las y, ¿ok? Entonces, también se le conoce como paridad, ¿no? Para saber si una función es par o impar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que una función es par si f de x es igual a f en menos x. Y se dice que una función es impar si menos f de x es igual a f en menos x, ¿no? O sea, como les digo, ¿qué quiere decir la función par? Pues la función par quiere decir que es simétrica con respecto al eje de las y. O hagan de cuenta, se ve así, ¿no? Y x. Entonces hagan de cuenta que esta se ve así y luego se ve así y lo podemos doblar como una tortilla, ¿no? Por ejemplo, así. Y otra que es la función impar, que quiere decir que es asimétrica con respecto al eje de las y, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces, si lo ponemos así, y x, hagan de cuenta que, por ejemplo, déjenme ver si les puedo sacar un ejemplo de por aquí, porque creo que es como más interesante si lo vemos desde este punto. Mire, por ejemplo, supongamos algo así, ¿no? Por ejemplo, algo así y luego algo así, ¿no? Por ejemplo, esa función es impar, ¿sí? Y es asimétrica con respecto al eje de las y, ¿sí? Pero, pero aquí vamos a tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué decimos que es impar? Bueno, porque es prácticamente asimétrica en relación al origen, ¿ok? Entonces, hagan de cuenta que si ustedes lo quisieran eh, hacer así, bueno, una manera muy sencilla de verlo es, por ejemplo, esta la hacen para acá, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría si la volteamos así como un espejo? Pues nos quedaría exactamente igual así, ¿no? Así como está dibujada esta hacia acá. Si yo la volteo. Y si yo luego la vuelvo a voltear como una tortilla, o sea, si la doblo así, todos los puntos coinciden. Entonces, esa es una manera de saber si la función es impar, ¿ok? O sea, entre comillas se refleja con respecto, el primer cuadrante se refleja con respecto al tercero, de tal manera que si yo hago una línea así, de esta manera, pues podría yo aquí formar dos triángulos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Que son pues prácticamente iguales. Esa es como que la forma que viene luego a veces en los libros, ¿sí? Para explicarles a ustedes la diferencia entre una función par y una función impar, ¿sí? Y generalmente siempre pasa eso. El primer cuadrante se refleja con respecto al tercero, ¿no? Obviamente tomando como referencia los triángulos, ¿no? O el segundo se refleja con respecto al cuarto. Y cuando es par, pues el primero se refleja con respecto al segundo. O también el tercero con respecto al cuarto cuadrante. ¿Ok? Eso es muy importante porque después lo retoman en ecuaciones diferenciales en el tema de series de Fourier para determinar si una función es par o es impar. ¿Ok? Y dependiendo del tipo de función, pues es la serie que tienen que hacer. ¿Ok? Y pues obviamente no, si no cumple ninguno de estos dos criterios, pues entonces la conclusión es que la función no es par ni impar. Y tan tan, se acabó. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a determinar, por ejemplo, la, ¿cómo se llama? Las intersecciones con los ejes coordenados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? Bueno, las intersecciones con los ejes coordenados realmente es muy fácil, ¿sí? Es como uno de los pasos más sencillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el inciso D, que son, por ejemplo, las intersecciones con los ejes. Con los ejes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar la intersección con el eje X, con el eje X, entonces Y tiene que ser igual con 0. Si yo quiero determinar la intersección con el eje de las Y, entonces X tiene que ser igual con 0. ¿Ok? Y es prácticamente pues eso, ¿no? O también hay algunos libros en los que por ejemplo, no es cierto, perdón, este de aquí es el que lo toma, ¿no? Bueno, sí, son dos criterios, ¿no? En esta, por ejemplo, f de x pues tiene que ser igual a 0, ¿no? Y este f en 0 pues nos tendría que dar pues y, ¿no? Y aquí pues obviamente pues la función, estamos de acuerdo que todos tienen términos de x, ¿vale? Entonces, es así como tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, en la intersección con el eje de las x, ¿cómo nos da? Pues la intersección en x es un valor en x, ¿y cuánto vale y? Pues 0. Y para la intersección en y, entonces, ¿cuánto vale x? Pues 0. ¿Y cuánto vale y? Pues este valor, ¿no? Que tendríamos que encontrar, ¿vale? Entonces, siempre que ustedes tienen que determinar sus intersecciones, así se tienen que ver, ¿vale? Y ojo también, las funciones a veces pueden tener hasta dos o más intersecciones, ¿vale? Con el eje de las X. Con el eje de las Y, no. Nada más, a lo mucho, una.
Bueno, entonces, ahora vamos a empezar con las asíntotas. ¿Cómo vamos a determinar todas las asíntotas? ¿Sí? Bueno, hay varios criterios para hacerlo. A mí realmente me gustan dos que son muy sencillos. Entonces es el inciso E, lo que son las asíntotas. Asíntotas, ¿vale? ¿Y qué son las asíntotas? Bueno, como tal, pues son líneas imaginarias, ¿no? Por las cuales la función pues no pasa. Sí pueden, por ejemplo, llegar a intersectar a la función, tal vez en un punto en específico, pero pues debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Con ese tipo de circunstancias, ¿ok? Pero generalmente por ahí no pasa la función, ¿sí? Y de hecho, es tan así su comportamiento que pues parece como si la función pues estuviera encerrada, ¿no? Prácticamente. O si se acercara mucho, 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 pero realmente pues nunca lo hace, ¿no? O sea, nunca toca ese valor. Entonces, por eso es que vamos a usar nosotros límites. ¿Sí? Recuerda que la palabra x tiende a, quiere decir que cuando x se está acercando a ese valor. Entonces, para las asíntotas, para las verticales, ¿sí? Vamos a usar la definición. Límite cuando x tiende a de f de x. Si nos da un número entre 0, sea positivo o negativo, entonces esto nos va a dar más o menos infinito. ¿Ok? Y es así como vamos a determinar las asíntotas verticales. ¿Sí? ¿Por qué un número entre 0 da infinito? Bueno, como tal, el lenguaje de límites, lo que nosotros sabemos es que si nosotros dividimos entre números muy chicos, nos acercamos a nosotros a números ya extremadamente grandes. ¿Ok? Entonces, de hecho, ustedes lo pueden intentar con su calculadora. Si dividen, por ejemplo, 5 entre 0.1, les da un valor, ¿no? Pero si dividen entre 0.00001, o sea, uno todavía más chico, les devuelve un valor todavía muchísimo más grande. ¿Sí? Eso, el lenguaje de límites, ¿sí? Como tal, no es una definición, ¿ok? Ahora bien, entonces, si nos da este valor, entonces quiere decir que nosotros vamos a tener una asíntota vertical en x igual con a, ¿vale? ¿Estos valores de dónde van a salir? Pues van a salir de los excluidos del dominio, ¿no? Si son dos valores los excluidos del dominio, pues entonces hay que evaluar en dos límites, para el primero y para el segundo, ¿ok? Ya lo veremos en los demás ejemplos, pues más adelante, ¿no? Ok, ahora para determinar las horizontales. Para determinar las horizontales, vamos a decir que es el límite cuando x tiende al infinito de f de x. Entonces, si nos devuelve un número L, donde L pertenece a los reales, o sea positivo, negativo, puede ser el cero, un radical, etcétera, ¿sí? Entonces decimos que tenemos una asíntota horizontal en y igual con L, ¿vale? De esa manera. Y por último, vamos a determinar, por ejemplo, lo que son las oblicuas. Las oblicuas. Entonces, las asíntotas oblicuas, ¿sí? Las vamos a determinar con la división de polinomios, ¿vale? ¿Por qué? Porque incluso pueden llegar a haber asíntotas oblicuas no lineales. Yo no sé por qué a veces como que hay gente que utiliza, ¿no? Por ejemplo, las definiciones, ¿no? Por ejemplo, la de la pendiente, bueno, para determinar un asíntota oblicuo lineal, ¿no? Por ejemplo, que obedece la ecuación e igual a mx más b, ¿no? Y dicen que m es igual al límite cuando x tiende al infinito de la función entre x, y para b, pues es lo que nos dio de la función, el límite al infinito de la función menos la pendiente por x, ¿no? Pero esas herramientas nada más nos ayudan para determinar una asíntota oblicua que es lineal, ¿ok? Entonces, pues realmente pues aquí no nos sirve de mucho, ¿sí? La que nos sirve mejor es la división de polinomios, ¿sí? Entonces vamos a realizar la división de polinomios, ¿ok? Entonces será el numerador entre el denominador, ¿no? Entre el denominador. Y lo que nos salga aquí de cociente, entonces se va a escribir como asíntota oblicua está en y igual a mi cociente, ¿sí? Y es así como así de sencillo vamos a determinar las asíntotas de este carácter. Porque aquí puede salir un x cuadrada y ese también funciona como asíntota. Entonces, pues sí, también pueden llegar a existir ese tipo de... Son como algunas excepciones que hay en los ejercicios, pero sí puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo vamos a saber si se calcula horizontal o si se calcula oblicua? Se calcula horizontal cuando el numerador es menor o igual al denominador en respecto a el grado, ¿ok? Y se calcula oblicua cuando el grado del numerador es mayor al del denominador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles sí tienen asíntota horizontal? Por ejemplo, este tipo de funciones,
1 entre x, ¿no? O por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado más 2 entre x al cuadrado menos 3, ¿no? Si ustedes se fijan, el grado es menor o igual. ¿Y en dónde se llaman oblicuas? Cuando el grado es mayor al denominador, por ejemplo, x cúbica menos 8 entre x, ¿no? Entonces ya con eso sabemos que es una, bueno, que vamos a obtener eh, asíntotas oblicuas, ¿vale? Entonces, bueno, realmente pues es como el, ¿cómo decirles? Pues la manera de descarte, ¿ok? Bueno, ahora bien, pues ya nada más por último vamos a obtener lo que es lo de los máximos y los mínimos, ¿sí? No le quiero dar como que más explicación a esto, pero pues ajá, ¿no? Ok. Ah, sí, ya igual, es importante determinar los dos valores excluidos del dominio porque, bueno, como les digo, pues puede ser uno una asíntota y el otro es un hueco o ambas son asíntotas, ¿no? Eso ya lo veremos conforme los ejemplos, ¿no? Lo que sí ya les expliqué es que si les da un 0 entre 0, quiere decir que tenemos un hueco, ¿no? Y ya vimos más o menos cómo se expresa. Entonces, eso lo vimos pues en el rango. Pero, ¿dónde va a pasar eso? Bueno, cuando ustedes calculen las asíntotas, sobre todo en las verticales, así donde ustedes ahí se van a dar cuenta que hay algo raro y lo más probable es que pues haya uno un hueco y el otro sea pues asíntota, ¿no? O ambos asíntotas. O incluso pues ambos son huecos, eso también puede llegar a pasar, ¿no? Bueno, ok, el inciso F, vamos a determinar los máximos y mínimos. Y mínimos. Entonces, ¿cómo determinamos los máximos y los mínimos? Lo vamos a hacer mediante el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Hay varios criterios para determinar los máximos y mínimos. A mí me gusta el de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, el primer paso va a ser calcular f' de x. Ya que calculan f' de x, entonces paso número 2, ¿sí? La primera derivada se va a igualar a 0. Paso número 3, resolver la ecuación. Paso número 4, obviamente cuando resolvemos la ecuación obtenemos los puntos críticos, así le vamos a llamar, ¿no? Entonces, para esos puntos críticos, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, los vamos a guardar, ¿no? Por ejemplo, XC pues me dio A, ¿no? Y XC me dio B, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el paso número 5 ahora va a ser calcular la segunda derivada. Y ya que calculamos la segunda derivada, entonces el paso 6 va a ser evaluar los puntos críticos en la segunda derivada. Y es aquí la que nos va a dar el criterio. Por ejemplo, evaluar en la segunda derivada y clasificar los puntos y clasificar los puntos mediante el siguiente criterio, ¿ok? Mediante el siguiente criterio. Entonces, ¿cuál va a ser ese criterio? Bueno, ese criterio va a ser el siguiente. Observe, si la segunda derivada, por ejemplo, al evaluar A, ¿no? Por ejemplo, es menor a 0, ¿sí? Entonces quiere decir que tenemos aquí un máximo, ¿ok? Y si al evaluar, por ejemplo, B nos dio mayor a 0, quiere decir que este es un mínimo, ¿ok? Entonces, como último paso, el paso 7 sería evaluar en la original. O sea, tendríamos que evaluar, ya que lo clasificamos, pues evaluamos en A, ¿no? Y esto pues nos da una ordenada. Y después evaluamos en B, ¿no? Y ya con eso clasificamos, ¿no? Por ejemplo, el máximo, que está en A, vamos a suponer que aquí nos dio un valor C, A, C. Y vamos a suponer que aquí nos dio un D. Entonces, el mínimo tendría que ser B, D. ¿Ok? Entonces, así como los vamos a obtener. ¿Vale? Ahora, este es F y ahora es G. ¿Vale? Entonces, en el inciso G, a ustedes les piden, por ejemplo, puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Ah, se me olvidaba. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, no les da ni positivo ni negativo? Si les da 0, quiere decir que es un punto de inflexión. ¿Ok? Entonces, cuando lo checamos aquí, ¿vale? Bueno, eso es importante que yo se los aclare porque sí puede llegar a pasar, ¿vale? Bueno, entonces para los puntos de inflexión, pues nos agarramos de aquí del paso 5, ¿sí? Por eso les digo que es mejor agarrar el criterio de la segunda derivada.
porque si ustedes ya calculan la segunda derivada, que es la que se ocupa en el siguiente paso, ¿no? Entonces, para calcular, entonces, f' de x, bueno, primero es, número uno, obtener f' de x, o sea, la segunda derivada de la función, ¿sí? Ya que obtenemos la segunda derivada de la función, el paso número 2, entonces es la segunda derivada se va a igualar a cero, ¿sí? Y por último, en el paso 3, ¿sí? Va a ser resolver la ecuación. Y ya que resolvimos la ecuación, entonces ahora sí, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer nos dio eh, x igual con, no sé, por ejemplo, una mayúscula, ¿no? X igual a, no sé, nos dio ese punto, ¿no? Entonces, ya que resolvimos la ecuación, pues bueno, x es igual a, ¿ok? Entonces, ya por último, ya que lo resolvimos, es evaluar en f de x, o sea, en la función original. Entonces, si nosotros metemos a, vamos a suponer que nos dio como resultado un valor b. Entonces, por lo tanto, el punto de inflexión estará en a, b. Listo. Y de esa manera es como pues los vamos a obtener. ¿Sí? Obviamente, si la ecuación, por ejemplo, aquí, cuando resolvemos aquí, la ecuación no tiene solución, entonces no va a tener ni máximos ni mínimos. Y de la misma manera aquí, si la función, perdón, si la ecuación no tiene solución, pues entonces también igual no va a tener puntos de inflexión. No todas las funciones tienen máximos y mínimos. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan. ¿Sí? Porque luego están ahí tratando de resolver y etcétera, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta que no tiene solución? Porque le sale, por ejemplo, una expresión así, ¿no? Por ejemplo, 3 igual a cero, ¿no? Entonces, estas cosas pues, son diferentes, ¿vale? Entonces, si le sale algo así, donde un valor es igual a otro, pero pues donde ustedes saben que es una igualdad falsa, entonces quiere decir que pues ahí no tiene solución la ecuación, ¿vale? Entonces, bueno, eso es para los máximos y los mínimos. Y ya lo que son los intervalos de monotonía y concavidad, bueno, lo único que tienen que saber es que, pues sí, ¿no? Prácticamente. Bueno, sí, realmente. No me quería centrar mucho en la teoría, pero bueno, una vez alguien me preguntó que por qué se tenía que igualar a cero la función. Bueno, se iguala a cero la función porque si ustedes recuerdan la derivada, pues también se interpreta, ¿no? Como la pendiente de la recta tangente de una curva. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un diagrama, bueno, una función así, entonces hagan de cuenta, ¿no? Fíjense bien, si ustedes ponen su recta de esta manera, si ustedes se fijan cuando crece, o sea, cuando la función crece, la pendiente es positiva. ¿Sí? Recuerden que una recta con pendiente positiva se ve así, ¿no? Entonces, cuando llegamos al máximo, si ustedes se fijan, la pendiente es cero, ¿sí? Entonces, obviamente, si la pendiente vale cero, y si sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, pues nosotros lo que en realidad le estamos haciendo al mecanismo es que, ¿sabes qué? Necesito saber en qué punto, ¿sí? En qué punto de la función la pendiente es igual a cero, ¿no? ¿Y eso con qué lo sabemos? Pues con la derivada, ¿no? Entonces, si nosotros bajamos, la pendiente ya es negativa, y cuando llegamos al mínimo, otra vez, la pendiente vale cero. ¿Ya vieron? Y así, de la misma manera, ¿ok? Y entonces, con esto también podríamos saber prácticamente lo siguiente, que es el inciso FGH, ¿no? Que es la monotonía. La monotonía. Entonces se dice que una función es creciente si la primera derivada es mayor a cero. Y una función se sabe que es decreciente si la primera derivada es menor a cero. Y de la misma manera con la concavidad. Pero con la concavidad, bueno, no es tan sencillo explicarlo, ¿no? Nada más les voy a dar como prácticamente lo que deben de conocer, es que, por ejemplo, si en la segunda derivada, es mayor a cero, entonces se dice que la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? En ese intervalo, ¿no? Y si la segunda derivada es negativa, entonces se dice que la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues prácticamente nada más con eso determinamos. Ya obviamente les enseñaré en los ejemplos, pues cómo armar la tabla, etcétera, y también, pues cómo graficarlo, ¿no? También hay herramientas que su calculadora puede hacer como tabular toda la función para poder graficar. Entonces, pues realmente pues es la introducción al tema, es todo lo que tienen que saber. Pues ya prácticamente en los demás ejemplos, pues nada más nos dedicamos, ¿no? Como a la resolución. Entonces, pero pues ya no vamos a hacer como, pues, otra cosa, ¿no? Entonces ya con la introducción y ya con lo que tienen aquí, pues
prácticamente ya podrían resolver cualquier ejercicio, ¿no? Pero bueno, vamos a los ejemplos.